Y luego sigue diciendo, Mateo 25 del 5 al 7, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? Quiero volver a repetir porque tenía el audio pausado, no se escuchaba el audio. Dios bendiga a todos los que están atentos en esta transmisión, en esta página de Iglesia Primitiva de Cristo en la Atalaya de Dios. Vuelvo a repetir porque el audio se nos fue. Tenemos el internet un poco pues pobre, y pues por eso a veces sale lento el video, a veces no se escucha, pero estamos grabando la transmisión para subirla después, para el que se interese verla grabada, ahí va a estar y poder estudiar la palabra de Dios. Bueno, aceite de reserva, tercera parte. Hemos estado explicando que estamos viviendo los últimos días tiempos muy peligrosos en todos los sentidos, y pues nosotros como Iglesia de Cristo debemos estar preparados también en todos los sentidos, como estas 5 vírgenes prudentes. Bueno, pues aquí nos estamos concentrando solo en el versículo 1, 2, 3 y 4, en donde el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Gracias. Y hemos estado explicando, para retomar el tema, que la mitad, posiblemente a nivel global de la Iglesia Evangélica Cristiana, se van a quedar en el arrebatamiento de la Iglesia cuando Cristo venga, porque dice que 5 se van y 5 se quedan. Ahora hay a muchos pastores y líderes que les entra el sentimentalismo, que quisieran que todos, o piensan que todos en su iglesia se van a ir con el Señor. Especialmente los que tienen 3,000, 4,000, 30,000 miembros, pues es dudoso que todos se vayan a ir con el Señor. O sea, que nosotros nos dejemos llevar por nuestros sentimientos y pensemos que todos nos vamos a ir al final, pues no es cierto, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que 5 se van, 5 se quedan, porque no se prepararon, no guardaron aceite de reserva, no hicieron una alcancía de aceite de reserva y se quedaron. Mientras que las 5 prudentes, prototipo de los cristianos salvos, que sí guardaron aceite de reserva, esos se fueron, se salvaron. Dijimos que no es bueno vivir al día espiritualmente hablando, como también terrenalmente hablando, no es bueno vivir al día. Cuando una persona vive al día, físicamente hablando, terrenalmente hablando, porque es floja y solo quiere trabajar lo que es el día y no quiere hacer un ahorrito para una emergencia, cuando le viene la necesidad es cuando viene lo difícil, porque no tiene de dónde agarrar, no tiene reserva. Entonces, en caso de una emergencia económicamente hablando, es cuando se le aprietan las cosas. Espiritualmente hablando es lo mismo. No podemos vivir espiritualmente hablando ahorita, especialmente que estamos viviendo tiempos difíciles, una vida cristiana al día, relajada, que nos conformemos con tan poco, porque no nos va a alcanzar cuando se venga lo más difícil, porque todavía esto se va a poner peor. Peor se va a poner. Aunque parezca
que somos pesimistas aquí con lo que decimos? Porque hay mucha gente que luego dice, ese predicador es un pesimista porque nomás se la pasa diciendo que nada se va a mejorar, y pues la Biblia es lo que dice. Yo no puedo prometerle algo que no está en la Biblia. Si la Biblia dice que nada se va a mejorar, yo no puedo decirle que se van a mejorar las cosas porque le estuviera mintiendo. Por lo tanto, debemos de tener aceite extra para poder subsistir en los días finales, porque si no aguardamos espiritualmente reserva, no vamos a poder sobrevivir en los días finales. Y eso lo dijo Jesús. En Mateo capítulo 24 en adelante, Él dijo que y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin ese será salvo. Y dice que muchos van a tropezar y van a apostatar. Y esos son las 5 vírgenes insensatas que solo vivían al día. Que solo vivían al día. Ya no voy a hablar de la primera parte del tema ni de la segunda parte del tema para avanzar, pero miramos 2 errores de cálculos en la primera parte y segunda parte del tema. Lamentablemente la segunda parte del tema salió cortada por el internet tan malo, pero no lo grabamos también lamentablemente, por eso ahorita lo estamos grabando. Pero ahí explicamos otro error de cálculo cuando Abraham mandó a su mujer Agar con su hijo Ismael con un odre de agua. Hizo un error de cálculo, los mandó por el desierto, y su intención de Abraham no fue que se murieran de sed, simplemente fue un error de cálculo, porque cuando Sara, su mujer, le dijo que los echara afuera, dice que a él le pareció grave ese asunto, porque como quiera que sea, era su hijo de la carne, Ismael, que no era de la promesa, era de la carne, pero como quiera que sea, era su hijo y le dolía. Pero así los echó fuera con un odre de agua, y anduvo errante por el desierto Agar Ismael, muriéndose de sed, que si no sea Dios que aparece y les da agua, se mueren de sed. Miramos que eso es prototipo, el desierto es prototipo del mundo, que es un desierto y que agua para el alma no puede producir, y que si no nos llenamos en este desierto no subsistiremos, así como en un desierto, hablando en términos terrenales, sin agua de reserva no se puede subsistir. Es lo mismo espiritualmente hablando. Abraham cometió un error de cálculo llamado amigo de Dios. Eso quiere decir que no podemos confiarnos, porque si Abraham, amigo de Dios, padre de la fe, cometió ese error, yo no puedo decir, yo porque soy el superapóstol fulano de tal o el pastor fulano de tal, yo me siento bien y siento que no tengo que cambiar nada. Pues error, porque a veces cuando más nos sentimos bien es cuando más mal estamos. A Abraham, fíjense lo que le sucedió del amigo de Dios. Por ese lado hay esa aplicación. Por el otro lado, no nos debería de pasar un error de cálculo como Abraham, porque Dios también nos llamó a nosotros, Jesús, amigos. Dice, ya no los llamo siervos, sino amigos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor, pero ustedes, mis amigos, sí, porque todo lo que lo que he aprendido del Padre y oído del Padre, se los he dado a conocer. La venida de Cristo, todo, las señales, entonces no hay por qué quedarnos sin aceite. Ahora, como le prometimos, ¿cómo se guarda aceite de reserva? Porque estamos mirando que los cristianos que van a ser salvos son los que guardaron aceite de reserva. O sea que no podemos vivir al día, tenemos que tener, aparte de nuestra lámpara llena, nuestra vasija llena. Nuestro recipiente lleno, la vasija es otra cosa. Mientras las vírgenes insensatas, prototipo de los cristianos perdidos, que no se salvaron, fueron las que vivían al día, solo llenaron su lámpara, se confiaron, se relajaron y al final no les alcanzó. Ahora, entonces, ¿cómo podemos guardar aceite de reserva, prototipo de la palabra de Dios, o agua de reserva? Vamos a leer. Le voy a pedir que busque Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17.
Dice de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo podemos guardar aceite extra o de reserva en nuestra vasija? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son buenos o malos. Malos. Y esta es una escritura que el apóstol Pablo escribió casi 2000 años. Tiene casi 2000 años de escrita esta escritura, y él ya le estaba llamando tiempos malos. Imagínense, con mayor razón nosotros ahorita. Usted sabe cómo está el mundo allá afuera, no ocupo explicárselo. En todos los sentidos, cada vez más malos los días. Y dijo el apóstol Pablo: mirad pues con diligencia cómo andéis. Diligencia es cuando una persona anda despierta, vela y pone esmero y sumo cuidado en las cosas de Dios. Espiritualmente es diligente, está despierto, es decir, tiene aceite de reserva. Dice, no como necios. ¿Quiénes fueron las vírgenes que se perdieron allá a las 5? ¿Eran qué? Insensatas. Eso quiere decir necias, o necio también, insensato. No como necios, no hay que andar como necios, dijo el apóstol Pablo, o sea, como esas 5 vírgenes, prototipo de 5 vírgenes insensatas, necias, y que no se prepararon, no velaron. Dice, sino como sabios. ¿Y cuáles fueron las 5 vírgenes que se salvaron? Las sabias, porque prudencia es sabiduría, son las sabias. Aprovechando bien el tiempo, mire, porque los días son malos. Debemos aprovechar bien el tiempo ahorita que hay, que podemos llenarnos de la palabra de Dios. Debemos de aprovechar el tiempo ahorita que podemos, porque según la Biblia, más para adelante no se va a poder buscar de Dios. Con esta libertad que lo estamos buscando no se va a poder. Porque cada vez se va a poner más difícil ser cristiano y cada vez las leyes se van a venir en contra de la iglesia. Y más nos vale ahorita que hay manera de hacer cultos y de leer la palabra de Dios y de orar y de que no nos está persiguiendo la ley ni nadie, más nos vale llenarnos ahorita, porque cuando se venga eso y no, después no vamos a poder, yo no sé qué vaya a pasar con los cristianos que no se llenaron. Necesitamos aprovechar ahorita que hay, como se dice, cuando hay que aprovechar. Aprovechando bien el tiempo, eso quiere decir sacándole la mayor utilidad posible al tiempo. Así es como vamos a guardar aceite extra y de reserva. Así es como vamos a guardar agua. Usando nuestro tiempo de la mejor manera posible. Sí, o sea, ahorita no podemos darnos el lujo de estar perdiendo el tiempo, porque estamos en los últimos días. Porque el apóstol Pablo, él fue el que dijo a nosotros que nos han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros estamos, hermano, en el último tirón, hombre, eso tenemos que entenderlo. Mire, en Daniel también se ve eso. Cuando Daniel miró en su sueño, y esto yo no lo traía en el mensaje, pero lo tengo que decir, porque hay gente que cuando usted le dice que está en los últimos días, como que no creen. Pero sí estamos en los últimos días, porque estamos en los pies de la estatua que miró Daniel allá en el sueño de Nabucodonosor. Es donde se está formando ya el quinto imperio allá en la Unión Europea. O sea, ya no viene otro imperio. Ya pasó el imperio de Babilonia, luego el medo-persa, luego el griego, luego el romano, y ya estamos en el último. Y eso ya se ve en Europa, y allá los judíos ya tienen su templo listo. Ya no más falta que el anticristo aparezca en la palestra de la política mundial, y no tarda, porque así como está la economía, la gente ya no aguanta más. No aguanta más. El que en cuanto aparezca ofreciéndoles todos
bienestar de salud, hamburguesas y toda la gente lo va a adorar. Porque hay gente, hermano, que adora al diablo con tal de que le den todo. Y eso va a ser el anticristo. Por eso es que nosotros debemos de prepararnos, porque según la Biblia la iglesia se tiene que ir antes, pero antes de que venga el anticristo se va a poner horrible para la iglesia las leyes. Eso que ni qué. Entonces por eso debemos de aprovechar bien el tiempo. Por tanto dice, no seáis insensatos. Las 5 vírgenes insensatas que se quedaron, al día vivían, se conformaban con tan poquito. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea que debemos de tener entendimiento cuál es la voluntad de Dios. En qué tiempo estamos. Eso es prudente, eso es ser una virgen prudente. Por ejemplo, mire, dice aquí que aprovechemos bien el tiempo. Por ejemplo, mire, le voy a hacer una pregunta. Tenemos 7 días a la semana. Ahorita estamos haciendo un culto por semana. Pero los otros 6 días de la semana, ¿qué hacemos? Es decir, pero para Dios, ¿qué hacemos? Yo sé que para allá afuera de trabajar, allá hacemos un montón de cosas. A veces socializamos, convivios, sí, pero después pero para Dios, en esos 6 más días, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo estamos aprovechando el tiempo para Dios en esos más 6 días? ¿Qué hago yo para Dios? Para llenar mi vasija. ¿Estaré yo entre esos 6 días orando, buscando de Dios, evangelizando por ahí a alguien? Es decir, porque cada cosita cuenta para llenar mi vasija, lo que esté yo haciendo para Dios. ¿Me entiende? Por eso debemos de aprovechar, hermano, el tiempo ahorita que hay. Mira, hay otra escritura, vamos a Colosenses 4:5. Dice de la siguiente manera, ¿lo tenemos, hermanos? Colosenses 4:5. Dice, andad sabiamente para con los de afuera son los no creyentes, redimiendo el tiempo, mire. Andad sabiamente para con los de afuera. Ahí aparecen las 5 vírgenes sabias, mire. Que andemos como sabios, dijo el apóstol Pablo, no como necios. Este es el mismo apóstol Pablo hablándole a los colosenses. Andad sabiamente como las 5 vírgenes prudentes para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Mire, esa es la clave para nosotros guardar aceite de reserva y agua de reserva. Redimiendo el tiempo. Redimir el tiempo es sacándole la utilidad, la mejor utilidad posible al tiempo, usándolo de la manera mejor posible el tiempo. Ahorita que hay manera de llenarnos. Ahorita que hay manera de llenarnos. ¿Sabía usted, hermano, que allá en China a nuestros hermanos cristianos ya les quitaron la plataforma, la aplicación, que no voy a dar la marca por cuestiones de publicidad? La aplicación que provee la Biblia para los cristianos, tanto hasta católicos, musulmanes, evangélicos, general, de los teléfonos inteligentes. Sabía que el presidente de China se la quitó a nuestros hermanos. Ellos no pueden tener una Biblia electrónica como nosotros, menos un montón de versiones como las que tenemos nosotros, y diccionarios bíblicos y hebreos y todo, y griegos. Ellos no pueden tener Biblia en su teléfono. Eso está en la noticia, está en el internet, ahí está la noticia. Hay muchos que no los dejan hacer cultos en muchos lugares de China, se esconden para hacer cultos, no pueden transmitir la palabra de Dios en una plataforma,
como lo estamos haciendo ahorita. Y a los pastores que los quieren dejar predicar ese presidente de ahí, primero tiene que aventarse un sermón de ese líder comunista, por ahí una media hora a lo mejor, pero le dicen, manda, donde están en el culto, manda a sus vigilantes y le dicen al pastor, si quieres que predicar, primero tienes que predicar del presidente, aviéntate un sermón de una media hora, dile las políticas que le gustan a él y luego predicas tu palabra de Dios. Eso está haciendo ese hombre. En Afganistán es el país que más persigue a los cristianos desde que los talibanes hace como 2 años de este mes tomaron el control. Allá lo matan por ser cristiano. Allá gobierna el Islam, todo Afganistán, Pakistán, la India, Corea del Norte. Allá no. Ahorita le voy a mostrar que allá no pueden buscar de Dios como nosotros podemos buscar aquí de Dios. Y nosotros, por eso ahorita que podemos, debemos de aprovechar, llenarnos. Porque es que nadie nos garantiza que esto no se ponga así acá también en Occidente, acá para Europa, Estados Unidos y México. Nada garantiza que se vengan leyes, que no se van a venir leyes en contra de los cristianos. ¿Qué tal que mañana y pasado se pasen esas leyes para acá y también empiecen a seguirnos? No cultos, quítenles las Biblias de los teléfonos. Le voy a poner un ejemplo así de aquí del pueblo. Mire, voy a decir esto. En las grandes ciudades, metrópolis, grandes ciudades de México, de Estados Unidos, de Europa, es donde más les va a pegar a los cristianos cuando se vengan las leyes en contra de ellos. ¿Sí sabía usted eso? Eso es donde más va a pegar duro eso, en las grandes metrópolis y ciudades. Que en los pueblos o ranchos. Allá donde la ley apenas llega en el pueblo y el rancho, allá va a ser más fácil ser cristiano, porque de perdido en su rancho y en su pueblo, usted se puede ir a una orilla o se puede esconder y hace un culto, pero en una ciudad no va a poder hacer eso. Y sabía que muchos cristianitos y aleluyitas que están allá en Estados Unidos, que están en grandes ciudades de México y en muchos lugares, no se están preparando para eso. ¿Sabe por qué? Porque ya vendieron todas las propiedades de sus pueblos y de sus ranchos y sus lotes de las orillas, ya sea su casa de su rancho, pues tenían propiedades en sus ranchos, en sus pueblos, y hay muchos que ya vendieron todo y dicen, no, yo ya, incluso hasta con soberbia dicen, yo siento que ya no me puedo ir a acomodar allá a mi pueblo a vivir para allá, no puedo. Y cuando se venga la persecución, pues muy mal hecho, ¿sabe por qué? Porque cuando se venga esa persecución, cuando se vengan las persecuciones y las leyes en los últimos días en contra de la iglesia y que empiecen a perseguir a los cristianos, ¿a dónde se van a ir a hacer un culto? ¿A dónde ya se van a ir si ya vendieron las propiedades de su pueblo y de sus ranchos? ¿A dónde se van a ir a hacer un culto? Pero está la iglesia tan dormida que no ven eso. No ven eso. Ahora aquí, gracias a Dios, donde las leyes casi no llegan de allá de las ciudades, de los gobiernos, porque son ranchos, son pueblos, tenemos esa poquita ventaja de libertad. No, pero también se nos puede oponer, porque aquí ya sabemos quién nos gobierna. En los ranchos ahorita, con el crimen organizado y la maña, ya sabemos que son los que gobiernan. Acá donde estamos nosotros, es el crimen organizado y es la maña. Y sabe usted que en las noticias en México, quien está persiguiendo a los cristianos es el crimen organizado y la maña. Eso está en la noticia. Allá en Oriente no es el crimen organizado. No es la maña, no es una guerrilla
es el mismo gobierno con la religión, con las religiones musulmanas, en este caso la musulmana. Aquí no tenemos el problema que las demás religiones no nos quieren y nos siguen, pero le voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal que aquí donde estamos venga los que nos gobiernan, la maña pues, y venga y nos diga, no queremos que hagan cultos, y denme, no es más, no nomás cultos, queremos que nos den su celular inteligente, porque no queremos verlos allí leyendo la Biblia, ni que estén buscando de Dios en la Biblia, y el internet, wifi, quítenselos, solo cómprense un teléfono cacahuate, porque no queremos viéndolos haciendo cultos, ni agarrando el celular. A lo mejor no vamos a escuchar dramáticos y exagerados y fanáticos, pero usted sabe que sí puede pasar eso, porque fíjese cómo estamos ahorita. Y si yo no aproveché el tiempo cuando me pude llenar en mi teléfono inteligente de la palabra de Dios, y no aproveché hacer más cultos cuando pude, ¿cómo cree? Ese es el problema, es donde vamos a batallar. Ahorita que podemos hacer más cultos, debemos de aprovechar, porque más adelante no vamos a poder hacer más cultos, ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Sí, ni siquiera uno. Es mi responsabilidad decirle la verdad. Pues hermano, si queremos, ya está en usted. Yo lo único que le puedo exponer es la palabra de Dios, andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. Mire, si aquí llegara a pasar eso que le dije, tenemos la ventaja de, podemos hacer el culto a puerta cerrada, no nos queda de otra. Se hace el culto despacito y a puerta cerrada, o se va uno a una orilla y no importa, y lo hace uno y no nos va a pasar nada. Por eso le digo que aquí hay más ventaja. Allá está encerrado en una metrópoli y lo van a sacar porque el vecino le va a aventar la ley. Y aquí no hace tanto eso la gente, esa es la ventaja. Pero el cristiano que está relajado y que como los que no se congregan, ya hay cristianos que ya ni cultos, ya no se congregan, a ese le va a dar igual si viene la ley o la maña, que venga y le quita no vas a hacer cultos, pues no hacía cultos, decía mi abuelita, ¿qué fuerza le va a hacer? Si no hacía cultos. Pero el cristiano que sí ama los cultos le va a doler cuando, si viene la ley y le dice, no vas a hacer culto, ese va a llorar. Pero al que se relajó le va a dar igual, hasta mejor para él, va a decir, no, mejor para mí no hacía, tengo una excusa. Quería hacerle una pregunta un poco comprometedora, pero pues a la final, hermano, pues tiene que ver con el tema. Nosotros tenemos, respondiendo la palabra del Señor, alrededor como de 3 años en las plataformas, y martes y viernes, mire, cuando de plano no exponemos la palabra de Dios en un día de esos, es porque de plano estamos enfermos o se nos apareció una emergencia, pero ahí estamos. O de plano el internet falló y no salió pero no tanto porque allá andábamos relajándonos o paseándonos, no. Allí hemos expuesto un montón, hay palabra de Dios en abundancia. Yo sé que, mire, hay hombres de Dios que predican más, hasta 4 veces por semana, 5. Yo como trabajo no puedo también. Mire, expongo la palabra de Dios el martes y el viernes y luego ya a nuestro pastor le ayudamos, se nos pone muy pesado el asunto. Dios bendiga a los que se dedican de lleno al evangelio que pueden. Pero esos 2 dillitas mire, con muchos sacrificios ponemos la palabra de Dios y todo ahí. Hay mucho tema
que tenemos, allá hay para llenarnos de palabra de Dios, hermano, y no nos estamos dando publicidad, no lo estoy haciendo para darnos publicidad, ni le estoy diciendo que esa solo porque es decir algo inútil expone la palabra de Dios, le estamos diciendo que usted se va a nutrir, no, sino porque mire, yo sé que es palabra de Dios lo que exponemos ahí, y a mí me ha servido primeramente, y allí en las plataformas hay estudio de la palabra de Dios, hay abundancia para llenar nuestra vasija de agua, de aceite, porque las predicaciones quedan grabadas, usted puede hasta regresarlas 1000 veces si quiere y hacer apuntes, pero la pregunta es, ¿usted las está siguiendo todas como es? Aunque no sea en vivo, sino que después la vea. Levanten la mano quien ha seguido desde los 3 años hasta ahorita todas. Bueno, y ese es el problema, hermano. Es lo que le digo, mire, ahorita que tenemos el teléfono inteligente y podemos llenarnos, ese es el problema, no estamos aprovechándolo bien. Y cuando nos lo quiten, ¿qué vamos a hacer? Ahorita que hay, no nos estamos llenando, y si nos lo quitan, ¿qué va a pasar? Como allá los hermanos de China que se lo quitaron ya. Le quiero decir esto. Yo no estoy celoso si usted escucha a otro predicador. Gloria a Dios si escucha otros predicadores y usted se alimenta por otro lado, y ojalá sea un buen predicador con el que usted se esté alimentando. Ya, si no se alimenta pues de la plataforma de este ministerio, pues ojalá que se alimente de otro, no importa, pero que sea de sana doctrina, qué bueno. Pero si tampoco se está alimentando de otro, entonces es a lo que vamos. ¿De qué? Entonces, ¿de qué me estoy alimentando yo? Porque yo como cristiano tengo que alimentarme de la palabra de Dios todos los días. Y como le digo, mire, no es que yo me quiera dar publicidad y me quiera sentir el super predicador. No soy el mejor predicador, ni maestro, ni expositor de la palabra. Hay mejores que yo, siervos de Dios que exponen la palabra del Señor, mucho mejor que yo. Pero aún así, con humildad yo le puedo decir, y no porque yo los expongo, que si usted va ahí, usted se va a nutrir. Usted se va a nutrir y puede ver la visión que llevamos ahí. Allí no estamos entreteniendo con mensajes a la gente, hermano, ahí le estamos abriendo a la gente los ojos de que estamos en los últimos días y debemos de prepararnos y mantenernos despiertos. Esos son los mensajes que exponemos ahí de varias, en diferentes perspectivas, pero hacemos mucho énfasis en eso. Y yo no soy el único, hay varios más siervos de Dios que así, que yo no soy el único que estoy diciendo que estamos en los últimos días y que las señales todas se están cumpliendo. Hay muchos siervos de Dios. Entonces debemos de redimir el tiempo. Redimir el tiempo es rescatar el tiempo, es recuperar el tiempo perdido. No podemos recuperar el tiempo perdido, estamos a tiempo. Porque todavía no nos mandan una ley en donde nos estén persiguiendo para matarnos porque somos cristianos. No hay que esperar eso. Hay que recuperar el tiempo perdido y usarlo bien. Vamos a Isaías 55:6. Isaías 55:6. Cuando lo tengan pueden decir amén. Mire, antes de leer la escritura,
A veces nuestro pastor allá en Tijuana nos pone a exponer la palabra de Dios. A veces tenemos culto sábado y domingo, es cuando más lo apoyamos. A veces nos pone sábado y domingo, los 2 días, a veces un día. A veces él tiene que venir de allá de la iglesia central desde Los Ángeles y como no va a alcanzar a llegar, me dice, expone el tema y nosotros ahí estamos. A veces todo el servicio me toca a mí ayudarle y gloria a Dios, desde las alabanzas a dirigirlo hasta la palabra de Dios. Pero yo quería decirle esto, mire, como yo los mensajes que les he dado son de los mismos que yo expongo en la plataforma, porque ellos no los han escuchado. Entonces yo de allí los tomo y les he expuesto la palabra de Dios de ahí, y viera cómo se gozan, hermanos, se gozan los hermanitos. Y mi esposa está de testigo, ahí le puede preguntar. Se gozan con el mensaje, reciben bendición, hermano. Y son mensajes que están grabados ahí en las plataformas, por eso